Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos nuevamente a Mente Joven. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segundo episodio de nuestro podcast. Esperemos que se encuentren muy bien y que el episodio anterior les haya permitido comprender mejor las conductas de riesgo durante la adolescencia. En esta ocasión abordaremos un tema que afecta a millones de jóvenes en todo el mundo: el consumo del alcohol, tabaco, vapeadores y otras drogas durante la adolescencia. Aunque muchas veces estas sustancias se consideran inofensivas o parte de la diversión, la realidad es que pueden tener consecuencias importantes para la salud física, mental y social de quienes lo consumen. A lo largo de este episodio hablaremos sobre por qué algunos adolescentes comienzan a consumir estas sustancias, cuáles son los principales factores que influyen en esta decisión, qué efectos producen en el organismo y cuáles son las consecuencias a corto y largo plazo. Además, desmentiremos algunos mitos muy comunes relacionados con este tema. También compartiremos estrategias de prevención y recomendaciones para que todo adolescente, como padres de familia, docentes y cualquier persona interesada en este tema, puedan identificar factores de riesgo y promover hábitos de vida saludables. Nuestro objetivo es brindar información clara basada en evidencia y que contribuya a generar conciencia sobre la importancia de prevenir el consumo de sustancias. Así que los invitamos a quedarse con nosotros durante este episodio. Comencemos conociendo qué son las sustancias psicoactivas y por qué el consumo durante la adolescencia representa un riesgo para el desarrollo integral de los jóvenes. Bueno, en esta ocasión profundizaremos en una de las conductas de riesgo más frecuentes y preocupantes: el consumo de alcohol, tabaco, vapeadores y otras drogas durante la adolescencia. Analizaremos por qué muchos jóvenes comienzan a consumir estas sustancias, cuáles son sus efectos en el organismo y qué podemos hacer para prevenir este problema. Así es, Dana. Este tema es muy importante porque aunque muchas personas consideran que probar alcohol o fumar solo una vez no representa ningún problema, la realidad es que el consumo durante la adolescencia puede afectar el desarrollo físico, emocional e incluso cerebral. Además, iniciar el consumo a edades tempranas aumenta la probabilidad de desarrollar dependencia en el futuro. Por eso, es fundamental hablar del tema con información basada en evidencias y no solamente en opciones o mitos. También queremos aclarar que nuestro objetivo no es juzgar a quienes han pasado por esta situación. Sabemos que detrás del consumo de sustancias pueden existir distintos factores, como problemas familiares, presión social, ansiedad, depresión o simplemente curiosidad. Comprender esas causas nos permite buscar soluciones más efectivas y promover estrategias de prevención. Exactamente. Esperamos que este episodio sirva para generar conciencia y que tanto adolescentes como padres, docentes y cualquier persona interesada en el tema pueda comprender la importancia de tomar decisiones responsables respecto al consumo de sustancias. Así que sin más preámbulos, comencemos. Para iniciar, primero debemos entender qué son las sustancias psicoactivas. Las sustancias psicoactivas son aquellas que, al ingresar al organismo, modifican el funcionamiento del sistema nervioso central. Esto significa que alteran la forma en que pensamos, sentimos, percibimos la realidad o nos comportamos. Algunas producen sensación de euforia o relajación, otras aumentan la energía o alteran la percepción de los sentidos. Sin embargo, todas pueden generar consecuencias negativas cuando se consumen de manera inadecuada o durante etapas de desarrollo como la adolescencia. Estas sustancias pueden clasificarse de distintas maneras. Por ejemplo, existen sustancias legales, como el alcohol y el tabaco, muy común, cuyo consumo está permitido únicamente para adultos, ojo, no para menores. También existen sustancias ilegales, como la cocaína, la metanfetamina o el LSD, cuya producción y comercialización están prohibidas por la ley en la mayoría de los países. Además,
En los últimos años han surgido nuevos productos como el cigarro electrónico o vapeadores, que muchas veces se representan como una alternativa, pues que menos dañan el cuerpo y cosas así, aunque también representan riesgos importantes para la salud. Algo que llama mucho la atención es que muchas personas consideran que las sustancias legales son menos peligrosas únicamente porque pueden conseguirse con mayor facilidad. Sin embargo, esto no siempre es cierto. De hecho, el alcohol y el tabaco se encuentran entre las sustancias que más problemas de salud ocasionan a nivel mundial, debido a la gran cantidad de personas que las consumen. Es por eso que una sustancia sea legal no significa que sea segura. Y otro aspecto importante es que durante la adolescencia el organismo todavía se encuentra en desarrollo. El cerebro continúa formando conexiones neuronales relacionadas con el aprendizaje, la memoria, el control de impulsos y la toma de decisiones. Cuando un adolescente consume sustancias psicoactivas, este proceso puede verse afectado, provocando dificultades en el rendimiento escolar, la concentración y el control emocional. Una pregunta muy frecuente es, ¿por qué un adolescente decide consumir alcohol, tabaco o drogas? La respuesta es que no existe una sola causa, generalmente intervienen varios factores al mismo tiempo. Uno de ellos es la curiosidad. Muchos jóvenes sienten interés por experimentar cosas nuevas y conocer los efectos que producen estas sustancias, o si no, amistades. Otro motivo muy común es la presión social. Súper común. Imaginemos una reunión entre amigos donde varias personas están consumiendo alcohol. Uno de los adolescentes decide no beber, pero comienza a escuchar comentarios como, solo es una copa, no pasa nada, todos estamos tomando, si no tomas eres aburrido, cosas así que pues mayormente pasa eso. Este tipo de comentarios puede hacer que el adolescente acepte únicamente para sentirse parte del grupo, no porque realmente quiera. También existen adolescentes que utilizan estas sustancias como una forma de escapar temporalmente de sus problemas. Un ejemplo, alguien que atraviesa una separación familiar, sufre bullying o presenta ansiedad puede pensar que consumir alcohol o alguna droga le ayudará a sentirse mejor. Sin embargo, esa sensación de alivio suele ser temporal. Con el tiempo, los problemas continúan presentes e incluso pueden agravarse debido al consumo. No debemos olvidar la influencia de las redes sociales y algunos medios de comunicación. En ocasiones se muestran imágenes donde el consumo de alcohol o vapeadores parece algo divertido, moderno o incluso exitoso. Rara vez se muestran las consecuencias reales como accidentes, enfermedades, dependencia o problemas familiares. Por eso es importante desarrollar un pensamiento crítico y no creer que todo lo que aparece en Internet refleja la realidad. Ahora hablemos de algunas señales que podrían indicar que un adolescente está iniciando el consumo de sustancias. Es importante aclarar que una sola señal no confirma necesariamente que existe consumo, pero sí puede ser un motivo para prestar mayor atención. Algunas de estas señales son cambios repentinos de comportamiento, aislamiento, disminución del rendimiento escolar, cambios en el grupo de amigos, irritabilidad frecuente, problemas para dormir o pérdida de interés por actividades que antes disfrutaba. También pueden presentar cambios físicos como ojos enrojecidos, olor constantemente a humo o alcohol, falta de coordinación, descuido en la higiene personal o cambios importantes en el apetito. Si varias de estas señales aparecen al mismo tiempo, lo más recomendable es dialogar con el adolescente desde una actitud de apoyo y si es necesario buscar orientación profesional. Es muy importante evitar las acusaciones o los castigos impulsivos. Cuando un adolescente siente que será juzgado o castigado inmediatamente, es menos probable que hable con honestidad sobre lo que está viviendo. Es por eso que la comunicación respetuosa sigue siendo una de las herramientas más importantes para la prevención y la intervención temprana. En la primera parte definimos
qué son las conductas de riesgo y vimos por qué la adolescencia es una etapa donde éstas pueden presentarse con mayor frecuencia. Ahora hablaremos sobre los factores de riesgo, es decir, aquellas situaciones o condiciones que aumentan la probabilidad de que un adolescente adopte este tipo de conductas. Es importante aclarar que un factor de riesgo no significa que un adolescente necesariamente tenga problemas, sino que existe una mayor probabilidad que no cuenta con el apoyo o los recursos para enfrentarlos. También encontramos factores relacionados con la escuela, el bajo rendimiento académico, el bullying, los problemas de convivencia o la falta de apoyo puede afectar la autoestima del adolescente. Cuando un joven se siente rechazado o constantemente criticado, puede experimentar emociones como tristeza, ansiedad o frustración. Si estas emociones no se manejan adecuadamente, existe el riesgo de que busque formas poco saludables para aliviar ese malestar. Además del entorno familiar y escolar, también existen factores personales. Por ejemplo, la impulsividad puede hacer que algunos adolescentes actúen sin pensar en las consecuencias, que eso es muy común. La baja autoestima también influye, ya que quienes no se sienten seguros de sí mismos pueden dejar de llevar con mayor facilidad por la presión social. Asimismo, problemas con la ansiedad, con la depresión, pueden aumentar la vulnerabilidad si no reciben atención oportuna. Las redes sociales también tienen un papel importante. Hoy en día los adolescentes pasan muchas horas en plataformas digitales donde constantemente observan estilos de vida, retos virales o estándares de belleza poco realistas. Muchas veces comparan su vida con lo que ven en internet y sienten que no son suficientes. Eso puede afectar su autoestima y generar la necesidad de llamar la atención o buscar aceptación mediante conductas de riesgo. Afortunadamente, también existen los factores protectores. Estos son elementos que ayudan a reducir la probabilidad de que aparezcan conductas de riesgo. Uno de los más importantes es la comunicación familiar. Cuando un adolescente sabe que puede hablar con sus padres o con otro adulto de confianza sin miedo a ser juzgado, es mucho más probable que pida ayuda cuando enfrenta un problema. Otro factor protector es desarrollar una buena autoestima. Cuando una persona se conoce, reconoce sus fortalezas y aprende a valorarse, tiene mayor capacidad para tomar decisiones responsables y resistir la presión de otras personas. También es importante aprender a decir no, cuando algo no nos hace sentir cómodos, aunque los demás insistan. Las actividades deportivas, culturales o artísticas también ayudan mucho. Practicar algún deporte, tocar un instrumento, bailar, pintar o participar en actividades comunitarias fortalecen las habilidades sociales, mejora el manejo del estrés y favorece un estilo de vida saludable. Además, permiten convivir con personas que comparten interesantes muy positivos. Otro factor protector es recibir información confiable. Cuando los adolescentes conocen las consecuencias reales del consumo de sustancias, de las relaciones sexuales sin protección o de otras conductas de riesgo, pueden tomar decisiones mejor fundamentadas. Por eso es importante que tanto la familia como la escuela hablen de estos temas con naturalidad y sin tabúes. Imaginemos el caso de Sofía, una adolescente de 15 años que acaba de cambiar de escuela. Al principio le cuesta hacer amigos y se siente sola. Un grupo de compañeros le invita a una fiesta donde habrá alcohol. Sofía nunca ha tomado, pero piensa que si rechaza la invitación, quizá nunca logre integrarse al grupo. ¿Qué factores de riesgo podemos identificar en este caso? Yo diría que uno de ellos es la necesidad de pertenecer. Es normal querer hacer amigos, pero cuando esa necesidad es muy fuerte puede llevarnos a aceptar situaciones que realmente no queremos vivir. También influye en la presión social. Aunque nadie lo obligue directamente, puede sentir que necesita hacer lo mismo que los demás, solamente por ser aceptado. Eso demuestra cómo las decisiones no siempre dependen únicamente de la voluntad, sino pues también por los demás. Ahora imaginemos que Sofía tiene buena comunicación con sus padres y antes de ir a la fiesta decide contarles cómo se siente. Sus padres la escuchan, la orientan y le recuerdan que no necesita consumir alcohol para ser amigos.
En este caso apareció un factor protector muy importante, el apoyo familiar. Exactamente. Este ejemplo nos ayuda a entender que las conductas de riesgo suelen ser el resultado de diferentes circunstancias. Por eso es tan importante fortalecer los factores protectores desde la familia, la escuela y la comunidad. Hasta aquí llegamos con esta segunda parte. En la siguiente hablaremos sobre algunos mitos relacionados con las conductas de riesgo, la importancia de la prevención y el papel que desempeña la familia, la escuela y los propios adolescentes para promover un desarrollo saludable. Ya sabemos por qué algunos adolescentes comienzan a consumir sustancias. Hablemos del alcohol, que es una de las sustancias más consumidas en esta etapa. Muchas personas piensan que tomar alcohol es algo normal, porque suele estar presente en reuniones familiares, fiestas o celebraciones. Sin embargo, el hecho de que sea una sustancia legal para los adultos no significa que sea segura para los adolescentes. Cuando un joven consume alcohol, su cerebro aún está en desarrollo y los efectos pueden ser más intensos que en un adulto. El alcohol afecta el sistema nervioso central, disminuye la capacidad para pensar con claridad, altera el equilibrio y reduce el control de los impulsos. Por eso, cuando una persona ha consumido alcohol, aumenta el riesgo de sufrir accidentes, participar en unas peleas o tomar decisiones que se van a arrepentir después. Estos riesgos son todavía mayores porque su capacidad para evaluar consecuencias aún no se ha desarrollado lo suficiente. Además, el consumo frecuente puede provocar problemas escolares. Muchos adolescentes comienzan a faltar a clases, disminuyen sus calificaciones o simplemente pierden el interés por actividades que antes disfrutaban mucho. También puede afectar las relaciones familiares, ya que suelen aparecer discusiones, pérdida de confianza y conflictos dentro del hogar. Otro aspecto importante es que el alcohol puede convertirse en la puerta de entrada para otras sustancias. No significa que todas las personas que toman alcohol consumirán drogas, pero sí aumenta la posibilidad de experimentar con otras sustancias cuando existe presión social o curiosidad. Por eso los especialistas insisten en rastrear lo más posible el inicio del consumo. Pasemos ahora al tabaco. Aunque en los últimos años ha disminuido su consumo entre algunos jóvenes, todavía representa un problema importante de salud pública. El principal componente adictivo del tabaco es la nicotina. Esta sustancia produce una sensación momentánea de relajación, pero también genera dependencia, haciendo que la persona quiera cada vez con mayor frecuencia consumirlo. Bueno, pues muchas veces los adolescentes comienzan a fumar porque se creen que se ven más maduros o porque las otras personas lo hacen y también lo quieren hacer, pero sin embargo los efectos negativos aparecen desde las primeras etapas del consumo. Fumar afecta a los pulmones, disminuye la capacidad respiratoria y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diferentes tipos de cáncer con el paso de los años. Además, dejar de fumar no siempre es sencillo. La nicotina produce dependencia física y psicológica. Esto significa que cuando una persona intenta dejar el cigarro, puede experimentar ansiedad, irritabilidad, dificultad para concentrarse o un fuerte deseo de volver a fumar. Por eso, es mucho mejor prevenir el consumo que enfrentar posteriormente una adicción. También debemos recordar que el humo del cigarro no solo afecta a quien fuma. Las personas que conviven constantemente con fumadores también pueden desarrollar problemas respiratorios y otras enfermedades debido al llamado humo de segunda mano. Esto demuestra que las decisiones relacionadas con el consumo también afectan a los que nos rodean. En los últimos años ha aumentado mucho el uso de vapeadores o cigarrillos electrónicos entre adolescentes. Muchas personas creen que vapear no representa ningún riesgo porque no produce humo como un cigarrillo tradicional, pero esta idea es completamente falsa. Los vapeadores funcionan calentando un líquido que generalmente contiene nicotina, saborizantes u otras sustancias químicas. Al inhalar ese vapor, estas sustancias llevan directamente a los pulmones.
Aunque algunos productos contienen menos sustancias tóxicas, como el cigarro, pero eso no significa que sean seguros. De hecho, muchos vapeadores tienen concentraciones muy altas de nicotina. Y eso es precisamente uno de los principales problemas. Al contener grandes cantidades de nicotina, pueden generar dependencia en poco tiempo. Algunos adolescentes comienzan pensando que solo vapearán de vez en cuando, pero poco a poco sienten la necesidad de hacerlo varias veces al día. Además, todavía siguen investigando los efectos que estos dispositivos pueden tener sobre la salud a largo plazo. Otro aspecto preocupante es la forma en que se promocionan. Existen vapeadores con colores llamativos, sabores dulces como mango, fresa, chicle o chocolate, e incluso diseños modernos que llaman mucho la atención de los jóvenes. Todo esto puede hacer que parezcan inofensivos, cuando en realidad siguen representando un riesgo para la salud. Ahora queremos comentar algunos mitos muy comunes. El primero dice, todos los adolescentes toman alcohol. Esto es falso. Aunque el consumo existe, también hay muchos jóvenes que deciden no beber y llevan una vida completamente saludable. Otro mito muy conocido es: los vapeadores solo producen vapor de agua, que es totalmente falso. Realmente contienen muchas sustancias químicas que ingresan al organismo y producen daño hacia los pulmones y el sistema cardiovascular. Existe otro mito que dice, si solo tomo los fines de semana no pasa nada. La realidad es que consumir grandes cantidades de alcohol en poco tiempo también representa un riesgo importante. Puede provocar intoxicaciones, accidentes y afectar el desarrollo cerebral. Y un último mito es pensar que yo puedo dejar de fumar cuando quiera. Aunque algunas personas lo logran, la nicotina genera dependencia y muchas veces dejar el consumo requiere apoyo profesional y mucha constancia. Por eso es mejor evitar comenzar. Hasta ahora hemos hablado del alcohol, el tabaco y los vapeadores. En la siguiente parte abordaremos otras drogas como la marihuana, la cocaína y las metanfetaminas. Conoceremos sus efectos físicos, psicológicos y hablaremos sobre cómo prevenir el consumo desde la familia, la escuela y la comunidad. Hasta ahora hemos hablado del alcohol, el tabaco y los vapeadores, que son sustancias muy comunes entre los adolescentes. Sin embargo, también existen drogas ilícitas cuyo consumo representa un riesgo aún mayor para la salud. Entre las más conocidas se encuentran la marihuana, la cocaína, las metanfetaminas, el éxtasis y el LSD. Todas estas sustancias actúan sobre el cerebro y alteran el funcionamiento del sistema nervioso, aunque cada una lo hace de manera diferente. Comencemos hablando de la marihuana. Ya que muchas personas consideran que es una droga inofensiva, la marihuana puede producir una sensación de relajación, alterar la percepción del tiempo y disminuir la capacidad de concentración. Aunque algunas personas argumentan que tienen usos medicinales, es importante aclarar que esos usos se realizan bajo supervisión médica y en condiciones específicas. Cuando un adolescente consume marihuana sin control puede afectar la memoria, el aprendizaje y la capacidad para tomar decisiones. Además, el consumo frecuente puede generar dependencia psicológica. Otra sustancia muy peligrosa es la cocaína, ya que produce una sensación muy intensa de energía, pero sus efectos duran muy poco. Después aparecen un cansancio, ansiedad, irritabilidad, lo que puede hacer que la persona quiere consumir nuevamente para recuperar esa sensación. Además, aumenta la presión arterial, acelera el ritmo del corazón y eleva el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares súper graves, incluso en personas jóvenes. Las metanfetaminas también pueden representar un riesgo muy importante. Son sustancias estimulantes que hacen que la persona permanezca despierta durante muchas horas. Disminuyen el apetito y generan una falsa sensación de energía. Sin embargo, su consumo puede provocar pérdida importante de peso,
alteraciones del sueño, agresividad, ansiedad, alucinaciones e incluso daños permanentes en el cerebro. Por eso son consideradas una de las drogas más peligrosas. Muchas veces las personas piensan únicamente en los efectos inmediatos de las drogas, pero las consecuencias pueden presentarse tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo puede aparecer accidentes, intoxicaciones, problemas para concentrarse, peleas, decisiones impulsivas o conflictos con la familia. A largo plazo las consecuencias pueden ser aún más graves. Por ejemplo, algunas personas desarrollan dependencia, es decir, sienten una necesidad constante de consumir la sustancia para poder sentirse bien. También pueden presentar problemas respiratorios, enfermedades cardiovasculares, alteraciones en la memoria, dificultades para aprender, depresión, ansiedad y otros trastornos de salud mental. Además, el consumo también puede afectar otras áreas de la vida. Muchos adolescentes disminuyen su rendimiento escolar, abandonan actividades deportivas o recreativas, se alejan de su familia y cambian de grupos de amigos. Con el tiempo, algunos presentan problemas económicos o incluso conflictos legales relacionados con el consumo o la compra de las sustancias. Por eso es importante entender que el consumo de drogas no solo afecta a la salud, también influye en las relaciones personales, los proyectos de vida y las oportunidades académicas o laborales. Una decisión impulsiva puede tener consecuencias que acompañan a la persona durante muchos años. Ahora hablemos de algunos mitos muy comunes. El primero dice, si solo pruebo una vez, no pasa nada. La realidad es que una sola experiencia puede aumentar la curiosidad y facilitar que la persona vuelva a consumir. Además, nunca se sabe cómo reaccionará el organismo ante una sustancia. Otro mito muy frecuente es, ¿las drogas ayudan a resolver los problemas? En realidad ocurre lo contrario. Aunque algunas personas sienten un alivio temporal, los problemas continúan presentes y además aparece uno nuevo, problema relacionado con el consumo. Las drogas no solucionan los conflictos familiares, escolares o emocionales. Eso es mentira. También existe la idea de que si mis amigos consumen y está bien, entonces no es peligroso. Cada organismo responde de forma diferente. Además, muchas de las consecuencias aparecen después de meses o incluso años del consumo. No podemos evaluar del riesgo únicamente observando lo que ocurre en otras personas. Otro mito dice, yo puedo controlar el consumo cuando quiera. Aunque algunas personas creen tener el control, muchas sustancias producen dependencia física o psicológica. Eso hace que dejar de consumir resulte mucho más difícil de lo que imaginaban. Por eso la mejor estrategia siempre será prevenir. Muchas personas se preguntan qué hacer cuando alguien les ofrece alcohol o drogas. La respuesta puede ser sencilla, pero sabemos que decir no a veces resulta difícil debido a la presión social. Una estrategia consiste en responder con seguridad y sin sentirse obligado a dar muchas explicaciones. Por ejemplo, no gracias, no me interesa. O también, prefiero no hacerlo. Responder con firmeza suele ser suficiente. Otra opción es cambiar de tema o alejarse de la situación. Si un grupo insiste constantemente para que alguien consuma, probablemente no sea un ambiente saludable. Elegir amistades que respeten nuestras decisiones también forma parte del autocuidado. Y si un adolescente siente mucha presión o tiene dudas sobre este tema, lo mejor es hablar con una persona de confianza. Puede ser un padre, una madre, un profesor, un orientador escolar o un profesional de la salud. Pedir ayuda nunca debe verse como una señal de debilidad. Después de conocer las consecuencias del consumo y algunos mitos relacionados con las drogas, en la última parte de este episodio hablaremos sobre las principales estrategias de prevención, el papel de la familia y la escuela y cerraremos con una reflexión final sobre la importancia de cuidar nuestra salud y tomar decisiones responsables. Y después de conocer las causas y consecuencias del consumo de alcohol, tabaco, vapeadores y otras drogas, surge una pregunta muy importante.
¿Qué podemos hacer para prevenir este problema? La prevención comienza desde edades tempranas y requiere la participación de la familia, la escuela, los profesores y profesionales de la salud y también la sociedad en general. No existe una única estrategia, sino un conjunto de acciones que ayudan a disminuir el riesgo que un adolescente inicie el consumo. Uno de los factores más importantes es la comunicación familiar. Cuando existe un ambiente de confianza, los adolescentes se sienten más cómodos para expresar sus dudas, preocupaciones o problemas. Hablar sobre drogas no significa promover su consumo, al contrario, permite que los jóvenes tengan información confiable y sepan cuáles son los riesgos reales. También es importante que los padres escuchen sin juzgar y orientar con mucho respeto. Otro aspecto fundamental es establecer límites claros. Los adolescentes necesitan reglas que les ayuden a comprender qué conductas son aceptables y cuáles pueden poner en riesgo su bienestar. Sin embargo, esos límites deben ir acompañados de diálogo, explicación y ejemplo. Los adultos también pueden influir con su comportamiento. Si los padres promueven hábitos saludables, es más probable que los hijos los adopten. La escuela también desempeña un papel muy importante. Además de enseñar contenidos académicos, puede desarrollar programas de prevención, educación para la salud y actividades que fortalezcan las habilidades sociales y emocionales. Los docentes y orientadores escolares pueden detectar cambios en el comportamiento del estudiante y brindar apoyo cuando sea necesario. Otra forma de prevenir el consumo es desarrollar habilidades para la vida. Por ejemplo, aprender a resolver problemas, controlar las emociones, comunicarse de forma asertiva y tomar decisiones responsables. Estas habilidades permiten que los adolescentes enfrenten situaciones difíciles sin recurrir al consumo de sustancias. Bien es importante fortalecer la autoestima. Una persona que confía en sí misma tiene mayor facilidad para resistir la presión del grupo y tomar decisiones de acuerdo con sus valores. La autoestima no significa sentirse superior a los demás, sino reconocer las propias capacidades y aceptar que todos tenemos fortalezas y áreas de oportunidad. En actividades deportivas, culturales o artísticas, también funciona como un factor protector. Practicar un deporte, tocar un instrumento, bailar o participar en grupos de voluntariado ayuda a desarrollar disciplina, responsabilidad y sentido de pertenencia. Además, estas actividades favorecen la convivencia con personas que comparten intereses positivos. Y algo muy importante es aprender a pedir ayuda. Si un adolescente siente curiosidad por consumir, está siendo presionado por sus amigos o ya comenzó a hacerlo, no debe enfrentar la situación solo. Hablar con un adulto de confianza o con un profesional de la salud puede marcar una gran diferencia y evitar que el problema avance. Después de todo lo que hemos analizado, podemos concluir que el consumo de sustancias durante la adolescencia es un problema complejo. No se trata únicamente de una mala decisión o de falta de voluntad. Existen factores personales, familiares y sociales que influyen en este comportamiento. Por eso es importante comprender las causas para poder prevenirlas. También aprendimos que el alcohol, el tabaco, los vapeadores y otras drogas pueden afectar el desarrollo del cerebro, la salud física, las emociones, el rendimiento escolar y las relaciones familiares. Aunque algunas personas realmente minimizan estos riesgos, las consecuencias pueden ser muy serias, especialmente cuando el consumo comienza a edades tempranas. La mejor herramienta siempre será la prevención. Informarse, fortalecer la comunicación familiar, elegir amistades saludables, participar en actividades recreativas y aprender a tomar decisiones responsables son acciones que ayudan a reducir significativamente el riesgo. Cada decisión que tomamos hoy puede influir en nuestro futuro. Y finalmente queremos recordar que pedir ayuda nunca debe ser motivo de vergüenza. Si una persona atraviesa por un problema relacionado con el consumo de sustancias, existen profesionales e instituciones que pueden brindar apoyo.
Lo importante es actuar a tiempo y recordar que siempre es posible buscar alternativas para cuidar nuestra salud y nuestro bienestar. Con esto llegamos al final de nuestro segundo episodio de Mente Joven. Esperemos que la información compartida les haya permitido comprender mejor los riesgos asociados al consumo de alcohol, tabaco, vapeadores y otras drogas durante la adolescencia. Los invitamos a reflexionar sobre la importancia de tomar decisiones responsables y de compartir esta información con otras personas. La prevención comienza con el conocimiento y con el compromiso de todos. En nuestro próximo episodio hablaremos sobre los trastornos alimenticios, la salud mental, la ansiedad, la depresión y la influencia de las redes sociales en los adolescentes. Será un tema muy interesante que también forma parte de las conductas de riesgo en esta etapa de la vida. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que hayan disfrutado este episodio y que la información les sea de utilidad, tanto en su vida personal como en su formación académica. Nos escuchamos en el próximo episodio.